La estandarización, como dice acá, el modelo de programación lineal que nosotros hemos visto que matemáticamente o matricialmente lo representamos como está en la parte izquierda, ¿no? Decíamos, un modelo de programación lineal viene a ser una función objetivo que maximiza o minimiza z igual a un vector c que multiplica un vector x. Sujeto a una matriz A que multiplica el vector x y puede ser menor o igual, mayor o igual o igual a un vector b. En donde todo el vector x debe ser mayor o igual a un vector 0. Ese es de manera general. Pero ¿qué significa la manera estándar? O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo debería estar expresado el modelo para decir, está expresado de la manera estándar? Es que no se acepta que haya una función objetivo de minimización. La función objetivo obligatoriamente tiene que estar como maximización. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Un problema de minimización no se puede estandarizar? No. Hay que convertirlo en maximización. ¿No? Solo acepta la maximización la función. Y lo demás, ¿no? Y en las restricciones todas deben ser igual. Todas deben ser ecuaciones. No se acepta menor o igual, no se acepta mayor o igual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo borramos el menor y ya queda igual. No. Tiene su manera de trabajar. Claro. Entonces, ¿cómo se estandariza? O sea, ¿cómo pasar de acá para acá? Tres cosas que deben tener en cuenta. Uno, naturalmente que si mi función objetivo está como maximización, ya no necesito hacer nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi función objetivo estaría como minimización? ¿Qué hago? Aplicando nuestro conocimiento en matemática, ¿no? Sabemos que si a una función matemática, vamos a suponer una función no lineal, su representación gráfica encuentra un punto mínimo si me lo representara el negativo de esto, voy a encontrar ese mínimo se convierte en el máximo, ¿no? Del efecto espejo que decimos, ¿no? Entonces, igual acá, si queremos minimizar algo, entonces ¿qué hacemos? A la función objetivo lo multiplicamos por menos 1 y ya está. O sea, nosotros vamos a adaptarlo a la forma estándar, pero no violando las leyes de la matemática. Tenemos que ajustarnos a, en este caso, la ciencia que es la matemática, pero sustento. No puedes no, ya entonces borra mil y pone más, ya está, no. Está bien. Lo que tengo que hacer es aplicar la matemática para trabajarlo. Y lo mismo vamos a hacer con las restricciones. Por ejemplo, en las restricciones, ¿se acuerdan? La de cuando era menor o igual. Normalmente surgían porque se referían a disponibilidad de recursos, ¿no? Y decíamos, lo que usamos debe ser menor o igual a lo que disponemos, ¿no? Si tengo 100 soles y voy a hacer compras, tengo que comprar no más de 100 soles, si no, tengo que recurrir a su deuda. Ya, eso no. Es algo que sea para hacer una inversión. Sí, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si yo hablo de un recurso como tiempo que tengo, como maquinaria, como personas que van a trabajar, entonces ellos, yo no puedo programarlos a usar más de lo que se dispone. Pero sí puedo usar menos. ¿No? Pero sí puedo usar menos.
Entonces quedan dos formas. Una, o uso lo que tengo, u otra, uso menos de lo que tengo. Si uso menos de lo que tengo, ¿cómo le llamo la diferencia? Es una cantidad de un recurso que me sobra, ¿no? Acá le llamamos a eso holgura. Holgura. La holgura, ¿qué representa? Representa una cantidad de algún recurso que disponemos y para nuestra solución no es necesario utilizarlo, ¿no? ¿Y se acuerdan de eso? De eso dependía lo que es limitante de lo no limitante, ¿no? En el problema anterior lo limitante era la zona de carpintería. ¿Por qué? Porque tenía 360 horas y la mejor solución me decía que tienes que usar tus 360 horas. Entonces, uso todo lo que tengo, no me sobra nada, es limitante. Pero en carpintería, en pintura, ¿qué decía? Ya que tenemos 200 horas de carpintería. Pero la solución óptima me decía solamente vas a usar 180 horas de pintura. Entonces, me sobra 20. ¿Cómo le llamo a esos 20? Se llama holgura. Tengo 20 horas de carpintería que no las debo utilizar. Las tengo, pero no es necesario utilizarlas. No, me va a sobrar. Entonces, si quisiéramos convertir una inecuación tipo menor o igual a una igualdad, ¿qué hago? Ya no pongo lo que uso menor o igual a lo que dispongo, sino lo que uso más la holgura o más lo que me sobra debe ser igual a lo que dispongo, ¿no? Y si la holgura es 0, ¿qué quiere decir? Que es limitante, ¿no? Estoy usando todo lo que tengo. Y si la holgura es mayor que 0, no es limitante, me está sobrando 0. Entonces, de esa manera, expreso mi expreso mi restricción o convierto mi restricción tipo menor o igual, lo convierto a una igualdad. Entonces, si una restricción es menor o igual, hay que sumarle una variable. Esa variable se le llama variable de holgura. Pero el software, como el software que vamos a usar para arrojar los mensajes en inglés, va a salir lag. Y se convierte en una igualdad. Entonces es necesario saber que esto, cuando se trata de una variable slack y cuando se trata de una variable de surplus, o sea, holgura y superplus. Entonces, eso es lo que debo hacer en el caso que una restricción sea menor o igual. Le sumo una variable y esa variable tiene un nombre, se le llama variable de holgura. Variable de holgura. Y si es al revés, si la restricción es mayor o igual, si es mayor o igual, no le vamos a sumar una variable, le vamos a restar una variable para convertirlo a una igualdad. Pero esa variable ya no se llama holgura, se llama variable superflua. La variable superflua, ¿qué representa? No representa cuánto me sobra de un recurso, no, es el holgura. La variable superflua no va a ser al revés. Entonces cuánto me falta, no. Si me falta, no es una solución. Está faltando recursos. Entonces, ¿qué es? Una variable de holgura normalmente representa dos tipos de cosas. Uno puede ser que representa en cuánto estamos superando una meta. Por ejemplo, yo quiero producir por lo menos 100 mochilas, quiero hacer, por lo menos 100 mochilas. Entonces, del tipo 1, por ejemplo, o X1 mayor o igual a 100. Ya. Entonces, para eso convertirlo en una ecuación, tendría que representar una variable, como X1 menos Y igual a 100. ¿Qué representa Y? La variable superflua. ¿Y qué pasa si Y es 20? ¿Qué significa eso? ¿Que me sobran 20 mochilas? No. Significa que he superado la meta que tenía. No. La meta que tenía, que era de
fabricar 100 mochilas de modelo 1, estoy superándolo en 20 unidades. Estoy haciendo 20 más de lo que me había fijado. Ese es un caso, ¿no? Y el otro, se acuerdan de los problemas de mezclas, ¿no? Donde había requisitos, por ejemplo, decía, debería tener por lo menos tanto de proteínas, ¿no? Entonces, esa especificación técnica tenía que plantearlo como una restricción, ¿no? Todo lo que aporta las proteínas debe ser mayor o igual a este nivel. No es una meta eso, es una exigencia, que el producto, para que cumpla con las características, tiene que cumplir con ese requerimiento, si no, no pasa. Entonces ahí no estoy hablando de una meta, sino estoy hablando de un requisito importante que tengo que cumplir obligatoriamente. Entonces ahí estoy hablando de una restricción tipo mayor o igual. Para estandarizarlo voy a restar una variable. ¿Qué pasa si esa variable tiene un valor distinto de 0? ¿Qué significa? Significa que no estoy en el límite de lo que me están pidiendo, sino un poco más del límite, ¿no? Entonces, uno puede representar una meta. ¿En cuánto supera una meta? O dos, puede ser en cuánto se supera algún límite inferior requerido, ¿no? Algún límite inferior requerido. Lo importante acá es que ustedes tengan en mente que al estandarizar la restricción es menor o igual, ¿qué necesitan? ¿Qué variable necesitan? Para estandarizarlo, variable de holgura. ¿Y si es mayor o igual? Eso deben saber. ¿Por qué? Porque en el limbo no les va a dar una columna para variable de holgura y otra columna para variables superfluas, dado que las dos no conviven, ¿no? Porque una restricción no es menor o igual y mayor o igual a la vez. Entonces, en la misma columna le va a decir holgura o superfluo, y tú tienes que saber cuándo se trata de holgura y cuándo se trata de superfluo. ¿Cómo? Mirando el modelo original. El modelo original, la restricción era menor o igual a el modelo original tenía la restricción mayor o igual a así tiene que saber. Muy bien, entonces con eso queda estandarizado. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el caso que acá habíamos resuelto, si quisiéramos estandarizarlo, si quisiéramos estandarizarlo, este es nuestro problema original. Entonces, aplicamos estas tres reglas. Empezamos. Función objetivo. ¿Tener maximización? Sí, no necesita ninguna transformación. Primera restricción. Es menor o igual. ¿Qué necesita? Una variable de holgura. Entonces, le voy a agregar a esta restricción una variable de holgura x3 y eso lo convierto ya en una ecuación. Ya es ecuación. Segunda restricción, es menor o igual. ¿Qué necesita? Variable de holgura. Tiene que ser una variable diferente a la que utilicé antes. No puede ser la misma. Tiene que ser otra, ¿no? Entonces acá utilizamos una variable que es 4. Con eso ya lo convierto en una tabla. Siguiente, esta es menor o igual. Una variable de holgura, le sumo la variable de holgura y se convierte en una ecuación. Siguiente es una restricción mayor o igual. Necesita una variable superflua y eso tengo que restarle y debe ser diferente a las anteriores. Entonces, a x6 le resto x6 y me da x0. Y finalmente, la última es también mayor o igual, por lo tanto requiere una superflua, le resto la superflua y me queda esto. El asunto es, ¿y estas variables intervienen en la función objetivo? Sí, sí. Sí. ¿Cómo? Bueno, con coeficiente 0. ¿Y por qué coeficiente 0? Porque, por ejemplo, en el caso de las horas de pintura, ¿no?
¿En cuánto contribuyen al ingreso? Nada, por eso cero. No contribuye nada. ¿No? Ahora, si por ejemplo yo tuviera algún valor de recuperación, alguna situación donde digo, por esas 20 horas que van a sobrar, yo las voy a dedicar a otra cosa, a otra actividad que me genera algo, entonces ahí sí pongo lo que me genera, lo que puede como un coeficiente. ¿no? Por ejemplo, me dice, cada hora que no uses en carpintería, para esta vitrina la puedes usar para algo, por ejemplo, lo cual te genera $1 por hora, por ejemplo. Entonces tendría que ponerle más 1,23, ¿no? Ahí abajo es 1,23. Pero normalmente no se utiliza por eso que bajo coeficiente 0. Más bien, después vamos a ver. Profesor, una consulta. Respecto a X6 y a X7, al ser variables superfluas, se supone o da a entender que hay un exceso. Si es que fuese un valor diferente de 0, sí influenciaría en la maximización de ingresos, porque habría más productos, más vitrinas del modelo francés y danés. Es que estaría, si le pones un valor, estaría duplicando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí nos salía XD 90, ¿te acuerdas? Sí, 60-90. Entonces, el ingreso neto por la vitrina del modelo danés era 70 por 25 o 90 por 25. 90. O sea, ya está incluido los 20. ¿No? Entonces, por eso, ¿cuánto te genera en lo que has superado? Ya está incluido en la variable XD. ¿Para qué lo vas a poner en la X7? Estaría duplicando. No, estaría duplicando. Muy bien. Pero buena pregunta para aclarar esto, ¿por qué es 0? ¿No? Entonces ahí justifica por qué es 0, pero la variable superflua, ¿no? Porque si la variable superflua significa en cuánto supero algún límite, entonces esta variable quiere decir entonces que cuando supero algo no va a contribuir en nada. No. Lo que pasa es que eso ya está cargado, la contribución ya está en las variables de decisión. Por lo tanto, esta variable superflua ya no tiene ninguna contribución adicional, ¿no? Ni a favor ni en contra. Pero sí debemos tener en cuenta que estas variables de holgura y superflua también cumplen con las condiciones de las variables de decisión. ¿Cuáles? No pueden ser negativas. No tiene sentido decir que me sobran menos 10 horas. O estoy superando a la cantidad acá del modelo francés, estoy superando en menos 5. En menos 5 vitrinas. No tiene sentido. Entonces, las variables de decisión, las variables de memoria, las variables superfluas, todas son variables iguales a 0. Por eso no las podemos contar iguales. O sea, cumple con las mismas condiciones. No pueden ser negativas. Bien, entonces, esta estandarización nos ha permitido conocer dos tipos de variables más. Las variables de holgura y las variables superfluas. Que van a aparecer en la solución con software, ¿no? Ahora, si ustedes vieron en álgebra lineal el método de Gauss-Jordan, en eso se va a hacer simple. Miren, una vez que está estandarizado, ¿cuántas restricciones tenemos y cuántas variables tenemos? Totales. 5 restricciones. 5 restricciones y 7 variables. Si nos olvidáramos por un momento, porque eso lo que ya ustedes sí saben, ¿no? Si nos olvidáramos por un momento de la función objetivo, que solamente tomáramos en cuenta esto, y me dicen, resuelves el sistema de ecuaciones. A ver, una pregunta de álgebra lineal, ¿no? Álgebra lineal. A ver, resolver ese sistema de ecuaciones. A ver.
¿Tiene solución o no tiene solución? Sí tiene solución. Y es más, tiene infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas? A ver. Claro. Bueno, primero ya les he dicho, ¿no? Son ecuaciones linealmente independientes, ¿no? O sea, no hay paralelismo Eso es variable. en las ecuaciones. O sea, lo estamos representando a la misma ecuación dos veces, camuflando la coeficiente ¿no? Eso es una son linealmente independientes, sí. Y al tener 7 variables, ¿cómo hago para resolverlo entonces? Si tengo 7 variables y tengo 5 ecuaciones, me dijeron que tengo que calcular la matriz inversa. ¿Cómo calculo la matriz inversa? De una matriz de Con la matriz 5 por 7. no se puede porque tiene que ser matriz cuadrada. Por eso, entonces, ¿qué hago? ¿Se puede cuadrar o no se puede cuadrar? Sí se puede cuadrar. ¿Qué hacemos? Dividimos, ojo, y cada uno, como al tener infinitas soluciones, cada uno de ustedes puede encontrar una solución diferente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Como tengo 5 ecuaciones y tengo 7 variables y necesito calcular la matriz inversa, necesito quedarme con 5 variables. ¿Pero qué hago las otras? ¿Las borro? No. Les doy valores. Yo les doy valores. Cualquier valor. Ojo, estamos pasando a la algoritmia donde es aceptable inclusive las variables negativas, ¿no? Entonces, cualquier valor. A 2. ¿Pero cuál es 2? Que sean 2, ¿no? Por ejemplo, digo XF que sea 5 y X que sea 10, y lo somos en sistema. Ya tiene solución. Tiene solución. Entonces, no, X3, 8 y 4 menos 10, y ya tiene solución. Y así. Entonces, hay infinitas soluciones. ¿Cómo encontrar entonces el mejor si hay infinitos? Bueno, ¿se acuerdan de los puntos extremos? ¿Se acuerdan de ese punto extremo? En la solución gráfica. ¿Qué es un punto extremo? Son los puntos que limitaron la zona factible. No. Eran todos los puntos Todos los puntos interseccionales. Son los puntos que se generan por la intersección de dos líneas, ¿se acuerdan? Lo puse A, B, C, creo que yo llegué hasta R en la gráfica, ¿no? Hasta R. Y hemos llegado a la conclusión de que la solución siempre es un punto extremo, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de los infinitos puntos si no debo preocuparme únicamente de los puntos extremos? Y eso sí es una cantidad finita. Pero a pesar de ser finita, es inmenso. Este problema, ¿cuántos puntos extremos tendrá? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo garantizo que mi solución está en un punto extremo? ¿Se acuerdan de las restricciones limitantes y no limitantes? En la gráfica, ¿cuántas eran limitantes? Dos. ¿No? Era, porque era de dos variables, o sea, es plano, por eso había dos líneas, porque la gráfica ahí, al ser plano cartesiano, las funciones de límites son líneas rectas, ¿no? Entonces hablábamos de los puntos extremos que eran generados por la intersección de dos líneas, ¿no? Pero ¿qué significaba? Esas restricciones eran limitantes. ¿Y qué acabamos de decir acá? ¿Cómo sé que es una restricción limitante? ¿Cómo reconozco que es una restricción limitante? Cuando la largura es cero, la variable de largura es cero.
cuando la variable de holgura o la superflua es 0. Eso quiere decir que si yo quisiera encontrar el punto en el cual estas dos son limitantes, ¿a cuáles? A X4 y X5. No. A las holguras. X4. Si X4 es 0 y X5 es 0, significa que voy a encontrar puntos de intersección en donde está la línea 2 y la línea 3. Un punto extremo, ¿no? Que ese sea la solución, no lo sé, porque estoy probando, ¿no? Pero ya reduje de lo infinito a algo finito. Entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos extremos tiene el problema? Ese problema. Bajo esa lógica, ¿cuántos puntos extremos tendría este sistema de ecuaciones? Acuérdense de estadística. Estás traumado, ¿no? Como el ejemplo facilito que te decían. Te decían, por ejemplo, ¿Qué tipo de multiplicación? tengo 7 alumnos, de 7 alumnos quiero hacer un equipo para que vaya a una excursión, pero ese equipo debe estar integrado por 5 personas. ¿De cuántas maneras puedo conformar mi equipo? ¿Se Combinatorio. acuerdan? Claro, es el análisis combinatorio, ¿no? Sí. Y en ese caso son combinaciones. La combinación es de 7 en 5. 42. ¿Está bien? 7 en 5, 21 creo que sale. Bueno, las posibilidades totales serían, porque si hablamos de grupo ya tendría que dividirlo. Por eso, porque es factorial de n sobre factorial de m por factorial de n menos m. ¿No? Esa es la fórmula. Entonces, factorial de n sería factorial de 7 sobre factorial de 5 por factorial de 2. Arriba te queda 7 por 6 factorial de 5. Se va y abajo te queda 2. Entonces 7 por 6 entre 2. Eso sería la necesidad del punto extremo. 63, 21. Finaliza. 21. 21 puntos. Y por cada punto tengo que encontrar una matriz inversa. No, ya no Para saber su quiero. coordenada, ¿no? Si eso les parece mucho, imagínense que sea un problema que tiene 1000 variables y tiene 700 matrices. Acá cada matriz inversa sería de 5 por 5, ¿no? Si yo tengo 1000 variables y tengo 700 restricciones, cada matriz debe ser de 700 por 700. Para calcular la matriz inversa. ¿Y cuántos puntos extremos son? Sería factorial de 1000 sobre factorial de 700, factorial de 300. ¿No? ¿Cuánto sale eso? Lo más probable es que sean Estoy excelente. por 10 a la 10 a la 300, 10 a la 400, por ahí. ¿Estás bien? Imagínense. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito computacionalmente para encontrar todo eso? ¿Qué salió aquí? A mano es imposible, ¿no? Sobre la computadora trabajando, ¿no? Pero ahí está el aporte de George Danzig, que ideó un método para encontrar el punto óptimo sin recorrer todos los puntos extremos. Y ese se llama el método síntesis. Como ustedes no les enseñan después, en cambio, lo de sistema sistema, ayer lo resolví este ejercicio con método simplex y salió en 3 iteraciones. O sea, de 21 puntos, solo chequeando 3 ya sale el otro. ¿No? O sea, no necesita recorrer todo. Y en eso se basa el software que vamos a ver, el Lingo. Utiliza ese algoritmo con eso encuentras la solución, ¿no? Ah, espera, va. Pero como ustedes no vamos a ver eso, ya se supone que lo saben, también le da Oh, no. Entonces, No, se puso no, vamos pero no. a... Ojo, la estandarización
estandarización, les he enseñado por qué es importante saber qué cosa es una variable de holgura y qué cosa es una variable de superficie. La estandarización no es necesario para ingresarlo al software. Al software lo ingresamos así como lo hemos concebido. Esa es la ventaja de Linux. ¿Se puede explicar la Solamente para que entiendas qué significa una variable de Google y una variable de superficie. A ver, vamos a ver si es cierto lo que tiene el que dice acá, todas las opciones. Entonces, Duolingo. por ejemplo, yo quiero utilizar el Lingo y ¿Qué es un- pero hay unas situaciones acá, unos requisitos para tener en cuenta. ¿Cuál es? Nunca se coloca Z. O sea, esto hay que borrar. Le ponen Z, le va a salir el error de sintaxis. No, eliminen el Z. Primero que sí. Que puede ingresar como max o como min, sí, no hay problema. No necesitan estandarizar, digo nuevamente, no se necesita estandarizar el problema. Pero sí es necesario el tema de estandarización haberlo visto, porque ahí ya sabemos qué cosas son una y qué cosas son otra, lo que nos van a informar acá. Segundo punto a tomar en cuenta. Cada vez que finaliza la función objetivo o una restricción, hay que colocar el coma. Si no coloca un punto y coma, por ejemplo, si yo quiero resolverlo ahí, me va a salir error de sintaxis. Vale, así te quiero resolver. Que tenga. Ya está. Me refiero a que hablas en inglés. Tercero, Tú hablas en inglés. el SA, el sujeto hay que eliminar. No hacer. Bueno, tienes dos maneras de acá excluir para que algo no se ejecute en el link. Una, lo eliminamos, ¿no? U otra, lo ponemos en modo comentario. Para poner un comentario, se coloca el signo de admiración, pero se cierra. Y automáticamente se convierte en verde todo lo que es comentario. Entonces, como ven acá, si yo lo dejo ahí, no me va a aparecer un error de sintaxis. También me va a decir, lo va a resolver. Ya, miren, ya lo resolvió. El asunto que resolvió ha sido ¿por qué está mal? Pero falta una restricción. Porque a él esta restricción la está poniendo como comentario. Como comentario. No lo está considerando. Entonces, ¿cómo termina un comentario? También con el punto. Ahí le digo solamente que es todo lo que está en negro, pues eso está. Ya, ya. Y eso es todo. Ya creo que está bien. Mira, o sea, no importa que el X sea mayúscula. Siempre y cuando todo esté de la misma variable. 'Entonces acá, no hay necesidad de colocar que la variable de la mayor es igual a 0, porque ya de antemano software. Ya, ya, la restricción de. Ya, Solamente es una negativa. Y el último punto, sí hay que escribir de manera explícita la expresión. A veces nosotros nos acostumbramos a poner. sin ponerle. Pero acá, entonces ahora lo resuelvo y ya está. Ya tengo la. Ese era pues Todo lo lo que que te me he pasado dibujando, acá está en el coquín. Bueno, primero, cuando resuelvo, acá, ¿qué me interesa saber? El state. El state debe decir global, o sea, óptimo. Si acá aparece tu mensaje, no es la solución. A pesar de que le encuentre algunos resultados, pero no es la solución. Si solo se desaparece global, sí tiene solución. Y si quieren comprobar también algo más, lo pueden utilizar esto, porque acá le dice, por ejemplo, variables. Estás utilizando dos variables. ¿Por qué? Porque acá nosotros no interesamos cuántas variables tenemos. Si por error de tipeo, en vez de poner xf como fx, asume que fx es otra variable. Y me podría partir, por ejemplo, que tengo tres variables. Digo, porque tres solamente son dos. Pero
tengo que revisar mi formulación, ¿no? No me equivoqué. De las cuales me dicen que no lineales, ninguna es no lineal, porque el INCO también me permite optimizar modelos no lineales. Enteras, ninguna, no he definido ninguna variable como entera, pues, ¿no? Restricciones, total 6, acá error, no. Lo que pasa es que lo toma también, lo contabiliza como restricción a la función objetivo, no sé por qué, pero sí está en las que somos, ¿no? De las cuales ninguna es no lineal, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y mire, en 3 iteraciones lo resuelvo, igual como le dije ayer, lo resolví, el problema Con. el segundo de los ejercicios, lo hice en 3 iteraciones. Ah, de mecánico. Sistema. Ah, sistema. Para que quede acá.